El umbral de la noche, por Stephen King, relato número 13, La cornisa, parte 6. Miré hacia abajo. Un palomo estaba posado sobre la cornisa y me escudriñaba con ojos brillantes, llenos de odio. Uno se acostumbra a las palomas de la ciudad. Son tan comunes como los taxistas que no pueden cambiar un billete de $10. No les gusta volar y ceden terreno de mala gana, como si las aceras fueran suyas por derecho de ocupación precoz. Ah, sí. Y frecuentemente dejan sus tarjetas de visita sobre el capó del automóvil. Pero nadie les presta mucha atención. A veces pueden ser irritantes, pero no son más que intrusas en nuestro mundo. Pero yo estaba en su modo casi indefenso. Y el palomo parecía saberlo. Ay, volvió a picotear mi tobillo cansado, haciendo subir una corriente de dolor a lo largo de mi pierna. ¡Fuera!, rugí. ¡Fuera de aquí! El palomo se limitó a picotearme de nuevo. Obviamente yo estaba en lo que él consideraba su terreno. Este tramo de cornisa estaba cubierto por excrementos viejos y nuevos. Desde arriba llegó un débil zurreo. Doblé el cuello hacia atrás tanto como pude y levanté la vista. Un pico se desplazó velozmente hacia mi rostro y estuve a punto de retroceder. Si lo hubiera hecho, me habría convertido en la primera víctima mortal de las palomas de la ciudad. Era mamá paloma, que protegía a una nidada de pichones congregados bajo el angosto alero. Gracias a Dios estaba demasiado lejos para picarme la cabeza. Su macho me picó nuevamente y empezó a fluir la sangre. La sentí. Reanudé el deslizamiento a lo largo de la cornisa con la esperanza de espantar al pájaro. Fue inútil. Las palomas no se asustan. Por lo menos las palomas de la ciudad. Si un furgón de mudanza solo consigue obligarlas a apresurar un poco el paso, un hombre atrapado en la cornisa de un 43º piso, no es posible que las inquiete lo más mínimo. El palomo retrocedía a medida que yo adelantaba y sus ojos refulgentes solo se apartaban de mi cara cuando bajaba el pico aguzado para hincármelo en el tobillo. Y el dolor era cada vez más intenso. El pájaro pinchaba la carne viva y tal vez la comía. Le lancé una patada con el pie derecho, una patada débil porque no podía permitirme nada mejor. El palomo se limitó a aletear un poco y enseguida se volvió al ataque. Yo, en cambio, casi me precipité en el vacío. El palomo me volvió a picar una y otra vez. Me azotó una ráfaga de viento frío que me curvó hasta el límite de mi estabilidad. Las yemas de mis dedos frotaron la piedra porosa y apoyé la mejilla izquierda contra la pared, respirando dificultosamente. Kressner no podía haber concebido una tortura peor si lo hubiera planeado durante 10 años. Un picotazo no era grave. 2 o 3 eran poco más. Pero el condenado pájaro debió de picarme 60 veces hasta que llegué a la baranda de hierro forjado del ático situado frente a Kressner. Llegar a la baranda fue como llegar a las puertas del cielo. Mis manos se cerraron amorosamente alrededor de los barrotes fríos y los apretaron como si no quisiera soltarlos nunca. Otro picotazo.
Ay, el palomo me miraba de forma casi petulante con sus ojos brillantes, seguro de mi impotencia y de su propia invulnerabilidad. Recordé la expresión con que me había estudiado Kressner al acompañarme hasta el balcón del otro lado del edificio. Cogiéndome con más fuerza de los barrotes de hierro, claro, lancé un puntapié feroz que alcanzó de lleno al pajarraco. Este emitió un graznido reconfortante y se elevó en el aire, aleteando. Unas pocas plumas grises se posaron sobre la cornisa o se perdieron lentamente en la oscuridad, meciéndose en el aire. Me arrastré hasta el interior del balcón, resollando, y me tumbé en el suelo. A pesar del frío, en mi cuerpo estaba empapado de sudor. Ignoro cuánto tiempo permanecí allí, recuperándome. El edificio me ocultaba la hora luminosa del banco y yo no uso reloj. Me erguí antes de que se me entumecieran los músculos y me bajé cuidadosamente el calcetín. El tobillo derecho estaba lacerado y sangraba, pero la herida parecía superficial. De todas formas, si salía con bien, tendría que hacerle curar. Solo Dios sabe de qué gérmenes son portadoras las palomas. Pensé en la posibilidad de vendar la carne viva, pero desistí de hacerlo. Podría tropezar con el nudo de la venda y ya tendría tiempo suficiente para eso. Más tarde podría comprarme $20,000 en vendas. Me levanté y miré con nostalgia el ático oscuro situado frente al Kressner. Desierto, vacío, desocupado. Una fuerte mampara protegía la puerta. Podría haberme abierto paso, pero habría perdido la apuesta. Y lo que estaba en juego no era tan solo el dinero. Cuando no pude dejar pasar más tiempo, me deslicé sobre la baranda y volví a la cornisa. El palomo, con unas plumas menos, estaba posado bajo el nido de su hembra, donde el cúmulo de excrementos era más espeso, y me miraba con ira. Pero no creía que me atacara, ahora que me veía alejarme. Fue muy difícil amenazar y comenzar. Mucho más difícil que cuando había tenido que abandonar el balcón de Kressner. Mi mente sabía que debía hacerlo, pero mi cuerpo, y sobre todo mis tobillos, clamaban que sería una locura abandonar un refugio tan seguro. Pero lo abandoné, estimulado por el rostro de Marcia, que flotaba en la oscuridad. Llegué a la segunda fachada corta, rodeé la arista y me deslicé lentamente a lo largo de la pared transversal del edificio. Ahora que me aproximaba a la meta, experimentaba una ansia casi incontrolable de apresurarme, de terminar con esto. Pero si me apresuraba, moriría. De modo que me obligué a avanzar lentamente. En la cuarta arista nuevamente faltó poco para que el viento cruzado me derribara, y si pude sortear el obstáculo fue gracias a la suerte más que a la pericia. Descansé apoyado contra la pared, recuperando el aliento. Pero comprendí por primera vez que iba a salirme con la mía, que iba a triunfar. Sentí las manos como bisteces congelados, me ardían los tobillos, sobre todo el derecho, picoteado por el palomo, y el sudor se me infiltraba constantemente en los ojos, pero estaba seguro de que iba a triunfar. En la mitad de la fachada, una cálida luz amarilla bañaba el balcón de Kressner. Más allá había el cartel del banco, que refulgía como un estandarte de bienvenida. Eran las 10:48.
pero tuve la impresión de que había pasado toda mi vida sobre 12 centímetros y medio de cornisa.